Bueno, ¿a quién de ustedes les gusta juntarse con los perdedores? Dígame la verdad, ¿eh? Dígame la verdad. ¿Quién le gusta juntarse con los que siempre están perdiendo? Con los que no están ganando. ¿Quién le gusta? ¿Cuál es? ¿Nadie? ¿Nadie? Por lo contrario, ¿a quién le gusta juntarse con los que ganan? Con los que tienen fama. Creo que es natural, ¿no? Y a veces es solo para eh, subirse en la carretita de fama de los famosos o para sentirse un poquito mejor, qué sé yo. Pero a veces se junta uno con los que están teniendo éxito para aprender. Porque yo también quiero tener éxito. Yo no sé usted, yo quiero tener éxito. Entonces, si quiero tener éxito en la vida, en cualquier área, me voy a juntar con quién. Con los que hablan, con los que están perdiendo, con los que hacen bola en contra de los que están ganando. Me voy a juntar con aquellos que están ganando y voy a tratar de aprender de ellos. ¿No es cierto? Y es muy interesante, hermanos, porque en mi vida cristiana, en la vida cristiana, hay una tendencia a gravitar o a irse hacia los perdedores. Es el camino de menor resistencia. ¿Ok? Porque a veces el juntarse con los ganadores implica un poco de esfuerzo y de trabajo. Interesante, ¿ah? Em, y nosotros tenemos a un amigo fiel que siempre ha sido un vencedor, un exitoso, un ganador por la eternidad. Lo ha mostrado. Él no nada más es palabra, él ha sido hecho. Él vino y mostró cómo hacerlo. Y él es Jesús. Hemos estado viendo esta serie con el pastor que empezó, que se llama Su victoria, mi victoria. ¿Ok? ¿La victoria de quién? La victoria de Jesús. Es nuestra victoria. Y cuando uno piensa menos de la victoria de Jesús, uno está mal, uno está mal. Jesús ha vencido la muerte. ¿Ok? Entonces, Él ha vencido al enemigo. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido todo. Yo quiero aprender de Él. Yo quiero ser un vencedor. Quiero tener éxito. Quiero tener la victoria de Jesús. No sé usted. Así es que esta serie el pastor la ha escrito para eso, para recordarnos que tenemos un amigo fiel, un amigo que nos ama y que es un victorioso y que en esa victoria podemos aprender y que esa victoria también ya es nuestra. Ahí no nos tenemos que colgar de esa victoria ya se nos dio a nosotros. ¿Ok? So, para mí eso me llena de gusto. ¿Eh? Para mí eso me llena mucho de gusto, me hace sentir y me hace sentir bien y me anima a seguir adelante. La vez pasada hablamos de la victoria de Jesús y vamos a seguir con ese tema en este día. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de Jesús como la Pascua. ¿Saben ustedes qué es la Pascua? ¿Alguien? A mí me gusta hacer el servicio interactivo. Ya saben cómo soy. Así es que no tengan miedo. Pueden decir lo que sea, no pasa nada. Aquí aprendemos todos. La Pascua. ¿Alguien? Interesante, porque es más conocida como Easter. ¿Verdad? ¿Sí o no? Esta temporada, cuando venimos a Estados Unidos o los que nacieron en Estados Unidos, se conoce más como Easter que Pascua o Passover. Pascua y Passover es lo mismo en inglés y en español. En español es Pascua, en inglés es Passover. Y vamos a ver dónde se origina la Pascua.
El Easter, la celebración de Easter es una celebración, no voy a hablar tanto de eso, pero es una celebración que viene de Europa, del paganismo, que viene y se establece en Estados Unidos y ahora se conoce esta temporada en lugar de otra cosa como Easter. ¿Ok? Por cierto que Easter, si lo buscan, se van a dar cuenta que Easter era una diosa, la diosa de la fertilidad, en los tiempos antiguos. Fue interesante. No hay respuesta errónea, solo nosotros hablamos de lo que sabemos. Interesante que no sabíamos que era la Pascua. Y Pascua significa el paso, la salvación. ¿Okay? Eso es lo que significa la Pascua, el paso, la salvación. Vamos a ver dónde se origina. Um, en esta fiesta de la Pascua la instituyó Dios mismo con su pueblo de Israel y era para recordarles de lo que él había hecho en esa ocasión. ¿Se acuerdan ustedes de las 10 plagas? Las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, se acuerdan que estaba preso en Egipto? Por siglos estuvo en Egipto. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que ellos querían salir de Egipto. Y le rogaban al Señor, el Señor escuchó sus oraciones y a través de unos eventos milagrosos Dios los saca de Egipto. ¿Se recuerda esa historia? La última plaga, ¿se acuerdan cuál fue? La muerte de los primogénitos. Pero es interesante porque Dios, como siempre, para su gente, proveyó una salvación, un escape, una salida. Ese es el Dios nuestro. Nuestro Dios no es un Dios, si usted considera a nuestro Dios como un Dios que nos prepara para que fallemos, no es el Dios no es el Dios bíblico que nosotros hablamos. Es un Dios que desde el principio de la creación ha procurado para nuestra salvación. Desde el principio, desde Adán y Eva que cayeron, empezó el Señor a trabajar, Dios empezó a trabajar en una propiciación para que el hombre regresase a lo original para lo que había sido creado. Interesante. Siempre ha sido el mismo. Nuestro Dios no ha cambiado. Es un Dios que provee una salvación para su pueblo. Y la Pascua, el Pasaj en hebreo, el Passover en inglés, es eso. Dios instituye esa celebración para que recuerden lo que Dios hizo por ellos. Y para nosotros, en esta temporada nueva, en esta época nueva, después de Jesús, también instituyó algo muy, muy importante, que tiene que ver también con la Pascua. Muy interesante. Y eso lo vamos a ver hoy. Bueno, saquen sus Biblias. ¿Quién tiene sus Biblias? Saquen sus Biblias, para que estén ocupados y no les agarre el aburrimiento. Saquen sus Biblias. Y rápidamente, no se levanten, solo levántenlas, ya sea que las tengan, en cualquier formato que las tengan. Vamos a repetir esto. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. No el Facebook, ¿eh? Ah. Yo tengo lo que dice que tengo. Dios me va a hablar a través de ella hoy. Y lo recibo. Mis oídos están atentos, en mi corazón receptivo. Ok, bien. Ahora busquen Éxodo en el versículo 12. Okay, manténganlo ahí. Y vamos a ver solo 3 verdades en el tema de hoy. Así es que también tengan sus hojitas y sus lápices listos por si hay algo que necesitan escribir, o si tienen alguna pregunta, o si van a tener algo de qué acosarme con el pastor. Así es que apúntenlo allí. Éxodos capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Okay? Antes de que leamos,
También quería decirles de que en esta, y lo vamos a leer, pero en esta celebración de la Pascua, se les ordenó a los judíos que sacrificaran un cordero, un borreguito de un año, sin mancha. Interesante, sin mancha, tiene que ser perfecto. Y que con la sangre, poco de la sangre del cordero, del borrego, la pusieran en los marcos de las puertas de su casa. ¿Ok? Para que cuando el ángel del Señor pasare, matando a los primogénitos de Egipto, a ellos no les tocase. Interesante. Ok, vamos a leer. Éxodo 12, 1 al 5. En Egipto el Señor habló con Moisés, Dios mismo, y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse el cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. ¿Ok? En primer lugar, el primer punto que necesitamos ver acerca de lo que es la Pascua es que la Pascua anuncia un sacrificio especial. ¿Ok? La Pascua anuncia un sacrificio especial, o estas temporadas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto? Porque simbolizaba no solo la libertad, pero también simbolizaba la cobertura de Dios sobre su pueblo Israel. Tenía que ser especial, ¿no? A Dios no se le puede dar nuestras obras. Él siempre lo ha instituido así. Nuestro Dios es un Dios perfecto, nuestro Dios es un Dios soberano. Y si usted lo entiende así, es como cuando uno le da lo que le sobra a Dios, cuando uno le da las medias a Dios, es como darle un taco mordido al presidente. Es como darle nuestras obras a, a, a nuestro, no sé, a alguien que nosotros admiramos. No tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica. Y a veces tenemos que pasar por tantas cosas para reconocer que a nuestro Dios nos debemos primeramente completos y que todo es de Él. Y tenemos que llegar y pasar tal vez siglos en esclavitud para después salir con la cabeza y decir, Señor, sálvame. O sea, todo ese tiempo atrás no le dábamos el lugar y el valor que nuestro Dios tenía, no fue hasta que nos veíamos hasta acá. Pero es parte de la humanidad. Creo que todos hemos estado allí y a veces se repite. Pero es algo de recordar. Nuestro Dios es un Dios único. Nuestro Dios no es una imagen. Nuestro Dios es el creador de todo y se merece lo mejor que tengamos. ¿Ok? Cuando entendamos eso, vamos a poder decir con una muy buena actitud y realmente con paz, nuestro Dios, Señor Dios, nuestro Dios dio, nuestro Señor también quitó. Y vamos a poder estar en paz. En el momento cuando usted pueda decir eso, ya la tiene hecha. Ya la tiene hecha. Porque usted está entendiendo que todo le pertenece a Él y le pertenece lo mejor. El Señor siempre, a través de la palabra, ha instituido eso. Él quiere que primero se le dé el primer lugar a Él. Algo para pensar.
Egipto, acuérdense que simbolizaba el pecado y la Pascua simboliza la salida y o la libertad de un pueblo. Jesús es el Cordero que quita nuestro pecado de hoy en día, de todo el mundo, y nos da libertad. Y me es a mí muy interesante, hermanos, que a veces no entendemos ese concepto de que Dios nos ha dado la libertad. No libertad para cometer estupideces, at will. ¿Okay? No nos da esa libertad. Nos da libertad de vivir, de disfrutar nuestra vida, de disfrutar la vida, de vivir una vida abundante, sin tener que estar presos a religiosidad, sin tener que estar presos a nada. Nos da vida, nos da libertad. Nosotros somos los que a veces nos volvemos a meter en la esclavitud de Egipto. Y no somos los únicos, también el pueblo cuando estaban en el desierto y pasaban por vicisitudes, le decían a Moisés, oye, pero si podíamos morir, mejor regresamos a la esclavitud. Esa es la humanidad. O sea, nosotros no somos tan diferentes como el pueblo de Israel. Pero Dios nos ha dado la libertad y tenemos que entender eso. Vamos a leer Juan, acerca del Cordero. Vamos a leer Juan 1:29. ¿Ya está? Ok, dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez nosotros no estábamos en Egipto, pero sí estábamos en un Egipto de pecado, sí estábamos presos en un Egipto y sabíamos y lo sabíamos nosotros. Y el Señor manda a Jesús para que Él fuera nuestro Cordero de sacrificio, nuestro Cordero pascual. Y saben que eso no es automático. El tener esa salvación, el tener esa libertad, es por decisión propia. Le toca a usted decidir. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, es hablando de Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Nosotros tenemos que aceptar esa salvación o no. Dios mucha gente piensa, y yo también pensaba cuando era más joven, que Dios es un Dios que solo está allí para matar mi gozo. Un Dios que no quiere que haga lo que a mí me gusta hacer y que me causa placer. Muy por lo contrario. Lo que Él no quiere es que yo abuse de lo que no es bueno para mí. Él quiere que yo tenga vida y la tenga en abundancia y la tenga para siempre. Y nosotros sabemos intrínsecamente, porque no somos tontos, nadie es, de que muchas cosas nos hacen daño, pero aún así las justificamos por el gozo que nos trae momentáneo. No es hasta cuando ya se vuelve una adicción, ya se vuelve algo que no podemos deshacernos, que entonces decimos, ay, sí, de veras esto no es bueno. Pero ¿por qué tenemos que llegar hasta allá? Algunos quieren. La Pascua anuncia un sacrificio especial, que era Jesús. En segundo lugar, la Pascua fue un acto de obediencia de parte de Cristo también. Jesús también nos vino a mostrar cómo se obedece, cómo se somete a la autoridad. Es muy interesante a mí que en mi propia, en muchos lugares, pero yo lo he visto muy tristemente en mi comunidad, cómo la gente será por la carencia de buenos líderes, no saben cómo someterse a la autoridad. Y eso es autoridad terrestre. Imagínense la autoridad celestial. Pero Jesús vino a mostrarnos cómo es que se obedece. ¿Cómo es que se obedece? Éxodo 12, del 14 al 17. Hablando Dios mismo. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre, por la eternidad. Es una fiesta en honor a Dios,
al Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el primero hasta el séptimo día, hasta el séptimo, será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. La fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones por ley. Las generaciones futuras siempre deberán celebrar este día. Dios instituyó esta celebración desde ese tiempo. Y Jesús mismo, en el tiempo de cuando en el Nuevo Testamento, en Marcos, en Juan, en Lucas, cuando habla de la Santa Cena, ¿saben qué estaba haciendo él? Estaba celebrando la Pascua, estaba obedeciendo. En ese tiempo él estaba celebrando esa Pascua. Nuestro Señor siempre nos mostró cómo es que se debe de obedecer. Interesante, anota el pastor, dice, que Jesús en la Biblia no pidió nunca que celebrasen su cumpleaños. Nunca. Nunca dijo hagan un día para que celebren mi cumpleaños. Pero sí dijo que celebraran la Pascua, que ahora la conocemos como Santa Cena. Interesante. Interesante también que el cumpleaños de Jesús es uno de los días, una de las temporadas más estresantes con las que me encuentro aquí en este país. Más estresantes. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué yo quiero en tiempo de Navidad? Quiero irme allá. A lo mejor le hago un pastel yo a Dios solo allá con ustedes. Porque es tremendo todo lo que se da en ese tiempo. Y es todo comercial, nada que ver necesariamente con Dios. La razón de la temporada ni se encuentra en eso. Muy interesante. Y interesante algo más también, que nuestro Dios es un Dios que provee con celebraciones para recordarnos lo que Él ha hecho. Porque sabe que estamos nosotros hechos de esa manera. Nosotros perpetuamos celebraciones que a veces ni entendemos y las hacemos porque los demás las hacen, aunque no tenga nada que ver con nosotros. Y a veces nos metemos hasta en problemas porque sacamos de donde no hay para ese tipo de celebraciones. Es lo que he notado. Muy interesante. Pero el Señor sabe cómo estamos hechos y sabe que tendemos a olvidarnos y por eso nos da pautas, nos da ritos para que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Todo tiene un porqué en la Biblia. La primera cosa es que la Pascua anuncia un sacrificio especial. La segunda, que la Pascua es un acto de obediencia. ¿Okay? Vamos a leer Lucas. Fíjense, la obediencia de Cristo. Vamos a leer Lucas 22, del 39 al 44. ¿La tienen? Si no, ahí la ven. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos. Y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar, diciendo, Padre, si quieres, no me hagas beber ese trago amargo, hablando de su crucifixión y todo lo que iba a pasar. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba tan angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. O sea, Jesús mismo, acuérdense que era 100% Dios y 100% hombre.
no haciendo uso de su divinidad para poder sobrepasar para poder pasar las pruebas. Él tuvo que hacerlo como hombre. Y en esa parte de su humanidad, Jesús mismo sintió mucho estrés, porque tenía que morir por la humanidad. Él que no debía nada, él no tenía que estar ahí. Yo me hubiera echado a correr, ¿eh? A lo mejor yo sí me hubiera... Ahí nos vemos, ¿eh? Hubiera sido como este Jonás. No. Pero el Señor nos mostró la obediencia hasta la muerte. Por mucho tiempo, y hay volúmenes y volúmenes y bibliotecas completas de cómo saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es si quieres saber, esta es la forma, esta es la fórmula de cómo saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quiere que tú seas? ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Libros, ¿eh? Libros y libros. Así es muy interesante. Las librerías cristianas están llenas de esos. ¿Quieren ustedes saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, Ernie? ¿Martín? ¿Seguro? No te va a gustar. A lo mejor sí. ¿Quieres saber cuál es la voluntad para tu vida? ¿Cómo te llamas? No, no, tú ves, Nati, tú. Bueno, tú, pues, ahí les va. ¿Ustedes quieren saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Busquen en Primera de Samuel, eso no la tenemos arriba. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. ¿La tienen? Dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. A Dios no le importa cuántas cosas nosotros hagamos. No le importa qué tan fuerte trabajemos para la iglesia o para el reino. Lo que Él quiere es nuestra obediencia completa. Usted quiere hacer la voluntad de Dios y de allí quiere entonces que el Señor le muestre para qué usted fue creado. Si no empieza con hacer la voluntad y con obedecerlo, usted nunca va a saber, porque Dios es un Dios así, no lo va a preparar para que falle. Él quiere que nosotros primero aprendemos a someternos, porque si no nos sometemos a Él, no nos vamos a poder someter a nadie. Interesante, ¿ah? Usted quiere hacer la voluntad de Dios que Él tiene para su vida, obedézcalo en todo, por encima de todo. Por eso en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, o la varona que no anduvo consejo de malos, ni en silla de los que se burla se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en él medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae. ¿Quiere usted ser próspero? Ahí está. Deleítese en lo que el Señor le dice. Deleítese en las verdades que Él tiene. ¿Quiere usted multiplicarse? ¿Quiere usted que el Señor traiga más almas a la iglesia que van a ser salvas? Obedézcale al Señor. Emane que la gente pueda ver que usted es alguien que obedece al Señor. Que lo que usted, que su primordial interés es obedecer a Dios. No necesariamente a los hombres. Dios usa a los hombres, obedecer al Señor. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Ahí está. Su responsabilidad, mi responsabilidad es ser creyentes obedientes. Esa es nuestra responsabilidad para con Dios. La Pascua es un recordatorio que el justo vino a pagar la culpa de los pecadores. La Pascua es un acto de obediencia, pero también es un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. Es un muy buen tiempo para saber de qué se trata, para pensar en eso, para arrepentirnos de nuestros pecados.
A lo mejor, no sé. Bueno, tercer lugar, la Pascua es una señal de protección. Yo, yo tengo un poco de... Me es difícil entender a algunos hermanos. Todavía piensan que el enemigo viene y los zarandea. El enemigo es más fuerte que ellos. Esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Si, yo- yo- hay un hermano que se llama Ravi Zachariah y él dice, yo estoy convencido que el 99% de nuestro dolor y nuestras dificultades son creadas por nosotros para nosotros mismos. Y es cierto. El enemigo tiene muy poco, para el cristiano el enemigo tiene muy poco que ver en eso. Muy poco. ¿Saben ustedes que él tiene que pedirle permiso a Dios para tratar de venir a hacernos algo? A los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Sabía usted? Nos hizo vencedores. Su victoria, mi victoria. Su victoria, mi victoria. No podemos dejar que nada ni nadie pueda robarnos de esa verdad. Porque entonces viviremos como hemos estado viviendo. O a lo mejor no. Pero viviremos como hemos estado viviendo. Ay, ay. No. Aunque haya poco, aunque haya mucho. Aunque haya poco, aunque haya mucho. Mi hermano, para mí es un ejemplo. Porque sea como sea, él sigue vigente, sigue firme. Muchos otros hermanos, sea como sea, él sabe que al final nuestra vida y su vida le pertenece a él. Y que lo que él quiere hacer está bien con su alma. ¿No es cierto, brother? Éxodo 12, 7 al 11. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa, donde coman el cordero. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Me es muy interesante ese versículo. ¿Por qué les dice que tienen que comer bien vestidos, bien fajados? Acuérdense que antes los pantalones no eran como los pantalones de ahora. Tenían que amarrarse. Si no se amarraban, se caían. Tenían que estar listos, con las sandalias puestas. ¿Qué simbolizaba eso? Que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Estar listos. Estar listos para darle para adelante. No podemos decir, espérame, tengo que hacer esto. No. Tenemos que estar listos para cuando el Señor nos dé. Y Él nos prepara para esas cosas. Cuando pasó, dice la palabra que cuando pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos de Egipto, todas las casas de los israelitas eran las únicas donde estaban en paz. Todas las otras casas estaban gimiendo, estaban casi, bueno, inconsolables, porque sus primogénitos habían muerto. Entonces es la protección que Dios nos da. Por eso también les digo que Dios ha muerto por nosotros, por su sangre somos protegidos. Nos ha dado libertad, pero no para vivir como esclavos, sino para vivir con esa libertad, para caminar como gente no de este mundo, sino de un reino especial, un reino diferente. No podemos ser más. O sea, para el mismo Dios le es imposible, es difícil ver que su gente, a la que ya le dio todo, vivamos esclavizados otra vez en nuestro Egipto, por nuestra propia iniciativa. Y si eso es para Dios, o sea, pero tan bueno que quiere que nosotros nos demos cuenta, nosotros aceptemos y empezamos a vivir para que podamos disfrutar eso. La Pascua es una señal de protección, pero debe ser escogida y aceptada. ¿Ok? Debe de ser escogida y aceptada.
Eso nos toca a nosotros. La Pascua, amados, en otras palabras, simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando el pueblo de Israel celebró por primera vez la Pascua, nunca se imaginaron que estaban simbolizando lo que Jesús iba a hacer 2000 años después. Interesante, pero no se lo imaginaron porque no lo podían ver, pero recuerdan que Dios les dijo, instituyó que esa celebración iba a ser por la eternidad, que siempre iba a ser perpetua. Interesante, si van ustedes y leen ese versículo, no solo procuró la libertad para el pueblo en ese tiempo, sino procuró la libertad para las futuras generaciones. Van a encontrar en un versículo allí, en ese capítulo, que dice, y sus hijos les van a preguntar, ¿de qué se trata esa celebración? ¿De qué se trata esta celebración? Y va a haber un tiempo bueno para poder decirles, es el tiempo que Dios nos sacó de Egipto. Cuando el Señor proveyó todo para sacarnos de Egipto. Nuestro Dios no solo piensa en el ahorita, Él piensa de ahorita a la eternidad. Tiene allá. Y es un Dios que se preocupa no solo por nosotros, sino por nuestras futuras generaciones. Es un ganador. Es un visionario. Es alguien que puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Yo quiero ser así. No como Dios, pero quiero ser visionario. Quiero tener esa capacidad de poder visualizar allá. En este día podemos decir que la Pascua es Cristo, ya que es la propiciación o el sacrificio por los pecados nuestros y de todo el mundo. ¿Ok? Conclusión. Para finalizar podemos decir que este tiempo de Pascua, antes de que sea el domingo de resurrección, por cierto, que ¿sabían ustedes? Yo creo que la celebración más grande para el cristiano debería de ser el domingo de resurrección. Ni siquiera otro tiempo. El domingo de resurrección. ¿Saben por qué? Es como, los que le van al fútbol, es como celebrar que su equipo favorito ganó el mundial. ¿Viste? Nuestro amigo fiel, nuestro Cordero perfecto, venció la muerte, venció al enemigo, lo puso a sus pies. ¿Cómo no voy a celebrar? Es el día que más celebración debería de haber entre los cristianos. Pablo decía, si Cristo no hubiera muerto, mejor vámonos a hacer gorditas o carnitas porque ¿a qué estamos siguiendo? ¿A qué estamos jugando? Lo que celebramos es que Cristo resucitó, que Cristo es la celebración. Eso me muestra a mí eso que nosotros solo tendemos a seguir, aunque no queramos aceptar, tendemos a seguir solamente a la mayoría, tendemos a seguir al mundo, lo que el mundo nos dicta. Hacemos todo porque los demás lo hacen. Y eso está bien para los niños, está bien para los párvulos, está bien hasta para los de tercer grado, pero para ya los adultos, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Para qué? Interesante. La conclusión. Este tiempo debe ser un tiempo de preparación para esa celebración. Dios preparó a Moisés por 40 años en el desierto, preparó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto para darles la tierra prometida. Dios preparó a Noé 40 días y 40 noches en el arca. Dios preparó a Jesús por 40 días también. Dios preparó a Job, que era un hombre justo y temeroso de Dios. Pero pasó por calamidades porque Dios lo quería llevar de gloria en gloria. Y a veces, hermanos, cuando ya uno va creciendo en el Evangelio, es una dinámica más diferente que los hermanos que vienen. Y eso es bueno. El crecer es bueno, duele, pero es bueno. El crecer duele, es difícil, pero es bueno. Yo quiero crecer. A cualquier costo yo quiero crecer. Yo no sé usted. Pero es un tiempo de preparación para que cuando venga ese tiempo podamos celebrar. Es un tiempo, ¿saben ustedes los musulmanes?
Cada año, para ahí creo que para el mes de octubre, me parece, noviembre, millones y millones van de todo el mundo a lo que es Meca, donde supuestamente está enterrado su profeta. Se unen como uno solo, millones y millones. ¿Y qué pasa con nosotros los cristianos? También tenemos que unirnos para celebrar ese tiempo. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de celebración y es un tiempo de abrir las puertas para aquellos que también quieren esa Pascua, ese sacrificio. Solo cosas para pensar. Bueno, hermanos, apuntaron las tres cosas, ¿verdad? La primera es, la Pascua es un acto no, esta no es la primera, Marcos. La primera es la Pascua anuncia un sacrificio especial. La segunda es la Pascua es un acto de obediencia. Y la tercera es una señal de protección. Ok, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Espero no se me hayan dormido. Bendiciones. Gusto compartir con ustedes.